¿Cuál es el precio de emigrar, de ser libre, de poder tener una vida mejor que la que ya tenías en tu país? Precisamente de eso te vengo a hablar en este video, que desde ya te adelanto que no voy a estar sola. Vamos a tener una invitada especial que nos va a estar contando un poco sobre cómo ha sido su experiencia, su proceso como migrante, y yo sé que quizás muchas personas se van a sentir identificados con este video, o al menos si no te sientes identificado vas a poder ver un poco más de cerca qué se siente emigrar. Yo personalmente pienso que depende mucho de la edad a la que migres. Si lo haces joven, cuando todavía no tienes una vida construida en tu país, se te hace relativamente más sencillo. Pero ¿qué pasa cuando ya tenías una vida construida, una profesión, una familia, años de esfuerzo para conseguir lo que ya tenías y de repente te toca dejar todo eso atrás para empezar de cero en busca de un futuro mejor tanto para ti como para tu familia? Eso yo creo que es de valientes, es muy difícil dar ese paso, pero ¿vale la pena? Bueno, esa pregunta se la haremos a nuestra invitada al final de este video. Hay momentos en que uno piensa haber tomado la decisión correcta, qué hice, porque yo dejé todo lo mío y vine y me he gastado todo el dinero. La cosa empezó a poner complicada. Uno en Cuba se hace una idea, pero luego cuando te das con la realidad, el golpe es duro. Y aquí estamos con Liz Daimi, que ella es cubana, lleva casi 2 años aquí en España. Y Liz Daimi, a ver, cuéntame de tu vida en Cuba. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicabas allá? Hola, bueno, en Cuba había estudiado estudios socioculturales, licenciatura en estudios socioculturales, que es una carrera de letras, de humanidades, que es básicamente lo que quizás diríamos aquí en España, antropología social y cultural, algo así. Estudié 5 años en la Universidad de Cienfuegos. A mi servicio social, que son los 2 primeros años estos que hay que hacerlos obligatorios después que te gradúas, lo hice en la Universidad de Santi Espíritu, que es donde yo vivo, o sea, en mi provincia. Hice esos 2 años ahí y después estuve trabajando otro año más, o sea que fue un total de 3 años dando clases en la universidad. Dando clases en la universidad, de la misma carrera que habías estudiado. A la misma carrera, estudios socioculturales, que ya en ese entonces había comenzado en Santi Espíritus. Después, como salí embarazada, me cambiaron las prioridades, en el sentido de que tenía que coger botella, como decimos en Cuba, claro. O sea que tenía que trasladarme desde mi municipio, que es Cabaiguán, hasta Santi Espíritus todos los días, y me era muy complicado ya con el embarazo, pues hacer ese trayecto todos los días. Entonces, por azares del destino y porque conocí a algunas personas ya que estaban también en los medios de comunicación, pues inicié un curso de asesora para radio y televisión, o para radio, y me habilité como asesora. Y después que me habilité como asesora, cuando pasó mi año de maternidad, me incorporé entonces a trabajar en la emisora de radio en mi municipio como asesora de programa. Entonces, allí eras locutora, tenías un programa que tú eras la que lo iba... No, yo era asesora. Mi plantilla, yo tenía, por mis manos tenía que pasar toda la programación que iba a salir al aire en la emisora, tenía que pasar por mis manos primero. Después, al tiempo, entonces yo me habilité como locutora. No es que de un principio, porque no es que realmente la locución me haya motivado tanto desde un inicio. La asesoría sí me gustaba más porque tenía que ver más también con mi carrera, y me gustaba mucho el tema de revisar desde el punto de vista de la gramática, del contenido, de investigar sobre un tema determinado para dar mi punto de vista, orientar a los realizadores. Y ya después sí me habilité como locutora y empecé a hacer mis pininos en la locución, que no fue mucho. Fui haciendo algunas sustituciones, hasta que después ya empecé en un programa ya como locutora. Escribí el guión y hacía la locución de ese programa, que era un programa dedicado al adulto mayor y que se transmitía todos los domingos. Además hacía otras cosas, o sea, también hacía sustituciones cuando hacía falta del informativo, de revistas culturales, de revistas de otro corte. O sea, que sí hacía de todo, y propaganda y demás, pero mi programa fijo era ese, y bueno, la asesoría, que sí era a lo que yo me dedicaba. ¿Cuánto te daba ese trabajo? ¿Qué tú podías hacer con el salario que tú ganabas siendo profesional en Cuba? ¿Para qué te alcanzaba ese dinero? ¿Qué podías comprar? ¿Qué te podías permitir? Porque básicamente ser locutor de radio es un trabajo relativamente de salario no mínimo. Es un salario un poco alto. Muchas personas pueden pensar de que ser realizador de radio, o sea, que lo ven así, porque claro, es una persona que es una persona pública. Conocida, claro. Porque todo el mundo la conoce, pero realmente el salario es muy malo. Muy, muy, muy malo. Ya cuando tú estás en una emisora, que es una emisora de corte nacional, ya el salario mejora un poquito, porque en dependencia de donde esté situada la emisora, o sea, el alcance que tenga, el salario es un poquito mejor. Pero yo básicamente como asesora tenía que asesorar toda la programación para yo poder tener un salario más o menos que me permitiera a mí vivir
o cumplir algunas de mis necesidades, pero no porque después cuando vino el aumento salarial, ese salario aumentó, pero igual aumentaron las otras cosas, claro, y era lo mismo. Al final fue producto de la inflación, aumentaron los salarios, aumentaron los precios y era básicamente lo mismo. Y en la locución se gana muy poco, muy poco. Decirte que, por ejemplo, un programa, yo, por ejemplo, como asesora podía ganar en un programa 4 pesos cubanos y 25 centavos, un ejemplo, 6 pesos y tanto en un programa. O sea, espera, hacemos una pausa para decir a cuánto equivale 4 pesos cubanos. ¿Qué te compras con 4 pesos cubanos? Nada. No, nada. No sé, es que no me viene nada a la mente que puedas comprar con 4 pesos cubanos. Es que por eso te digo que yo cumplimentaba ese salario porque yo asesoraba todos los programas. Te voy a decir, yo por ejemplo, en locución estuve ganando 10 pesos cubanos por hacer locución 45 minutos, o sea que después lo subieron, no sé si a 17 pesos, algo así, o no llegaba ni a 20 pesos. Es que literal, en euros, ¿cuánto vendrían siendo? 17 pesos, es que 5 céntimos, 2 céntimos de euro. Nada. Entonces, claro, mis compañeros tenían que estar todo el día ahí, tener varios programas, escribir, o sea que tú ibas complementando ese salario con lo que tú hacías como realizador. Algunos eran locutores, pero también se dirigían sus propios programas, y entonces ganaban como locutor, como director, pero escribía el guión y así hacías un salario, porque si no, y hacías propagandas, las escribías, las grababas, ahí ibas ganando por ahí, o sea que literal tienes que vivir en el medio para poder luego tener un salario que te permita. O sea, tú tenías que dedicarle todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo para tener un salario que te permitiera vivir. Es una máquina de moler, como decimos, porque te pasan los días y los días, porque claro, en los medios de comunicación no existen días feriados, al contrario. Los días feriados, los días festivos es cuando más la gente trabaja, escucha. Se hace programación especial, nos dividimos por turnos. Si hay temporada ciclónica, si hay un ciclón entrando a la isla, la gente de la emisora no para, o sea que no estás en tu casa de vacaciones. Y entonces, bueno, es cuando vienes a ver, no sabes si es lunes, si es martes, si es domingo, porque es todos los días, y tu vida se te vuelve eso, ¿no? Entonces, a ver, tú le dedicabas todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, pero ¿para qué te alcanzaba esa remuneración que tú tenías? O sea, ¿qué podías comprar? Mira, si no tenías algo extra, o sea, una ayuda extra, que otra persona conviviera contigo, se ayudaran en los gastos, o que tuvieras un negocio particular aparte, o una ayuda de alguien que estuviera en los Estados Unidos, no sé, que te mandara una remesa, o sea, que no se puede vivir con ese salario, no se puede. Y entonces ya en los últimos tiempos se hizo cada vez más complicado, o sea, es muy complicado. Tengo compañeros que han apostado porque les gusta el medio, y han apostado y todavía están ahí. Y yo, mi admiración, porque de verdad que es un trabajo muy sacrificado. Pero además de eso, el trabajo demanda que tú hagas otras cosas. ¿Cuándo empieza la idea a rondar en tu cabeza de que tenías que salir de Cuba? O sea, la idea de que tengo que irme de aquí. ¿Fue que tú ya llevabas muchos años pensando en eso? ¿O fue que la situación del país de repente empeoró y tú dijiste, mira, nos vamos y hay que salir de aquí? Mira, la situación en Cuba siempre ha estado complicada, porque bueno, por circunstancias, por una u otra razón, siempre en Cuba se ha vislumbrado un poco futuro. Pero claro, uno no se da cuenta de eso hasta que no va siendo un poquito más adulto y va teniendo un poquito más de conciencia de lo que hay, ¿no? Y de las posibilidades que tiene uno para los hijos de uno, para uno como profesional. Y nada, la cosa empezó a poner complicada un poquito antes de la pandemia. Ya estaba todo bastante complicado y yo me había ido de la emisora así como a tiempo completo, ya no estaba, hacía algún programa, sustituía de vacaciones a la asesora que se había quedado, me mantenía con ese programa los domingos de locución, pero me había hecho un localcito donde imprimía, fotocopiaba, encuadernaba tesis, o sea, claro, un negocito particular. Que hacerte un negocio propio porque no te alcanzaba.
Sí, mi marido tenía un negocio de arreglar celulares y yo, bueno, pues al lado y me hice mi tallercito también ahí, hacía mis cosas y bueno, me entraba un dinerito extra. Eso es lo que pasa con muchos profesionales en Cuba que tienen que guardar su título en un cajón y olvidarse de él para emprender un negocio propio para que les alcance para vivir. También lo hacen mucho los médicos. Los médicos se gradúan y cuando se encuentran con una situación tan fuerte en los hospitales donde no hay condiciones, no hay medicamentos, no pueden desempeñar bien su labor, ellos deciden dejar la medicina a un lado, buscarse un negocio que les alcance para vivir, porque la profesión de médico tampoco está bien pagada en Cuba. Entonces guardan el título con la esperanza de algún día salir de Cuba y volver a ejercer esa profesión en algún momento donde sí tengan condiciones, donde sí les alcance para vivir. Porque en Cuba básicamente a los profesionales tampoco les alcanza para vivir. Trabajar para el Estado, tienes que buscarte un negocio. Es muy lamentable que suceda eso, porque en Cuba hay muy buenos profesionales y realmente se forma gente muy buena. Y el hecho también de tener tantas dificultades para enfrentarnos en el día a día nos hace resilientes, nos hace resistentes y eso es un plus adicional que tenemos. Pero sí es bien complicado. Ya después nosotros, como se empezó a poner todo tan difícil, después vino la pandemia, costaba mucho poder importar alguien o encontrar a alguien que te trajera eso que tú necesitabas para poder trabajar tu negocio particular. El tema de los apagones, que ya cada día era más complicado también hacer tu negocio y tener tu negocio cuando todo dependía de la corriente eléctrica, y entonces ya se fueron cerrando un poco las puertas y uno se empezó a percatar de que no iba a poder hacer nada más que ese dinerito diario para poder comer. Y bueno, se dio la oportunidad esta por el tema de, sabes que muchos españoles en la década del 20 fueron a vivir a Cuba, emigraron, muchos huyendo del servicio militar, otros por otras circunstancias, y luego se quedaron en Cuba, hicieron su vida, su familia. Y entonces, bueno, en un momento determinado, por una ley del Código Civil que se permitió que esos descendientes que estaban en Cuba y en otros países, en Argentina, en otros lugares, pudieran obtener la nacionalidad española por sus ancestros, por su abuelo, por su mamá, por su papá. Entonces así sucedió con mi marido, que su abuelo era de las Islas Canarias y bueno, fue a Cuba en aquel tiempo y bueno, nos dio por empezar a buscar y afortunadamente, que casi no siempre pasa, encontramos toda la documentación que necesitábamos y iniciamos ese proceso para obtener la nacionalidad. Para que él obtuviera la nacionalidad y bueno, por ende mi hija, por ser menor de edad también y bueno, y así. Y tú por estar casada con él te daban una residencia aquí. De esa manera iniciamos ese trámite. Ustedes vivían en Cabaiguán, que es como la ciudad canaria en Cuba, se le dice así porque hubo mucha migración de canarios a esa ciudad, entonces todas las personas, bueno, todas no, casi todas las personas que viven en ese pueblo, no sé si es una ciudad. Sí, es un pueblo, un municipio. Un municipio, son descendientes de canarios. Lo que pasa es que no todos han guardado toda la documentación que muestre que tú eres descendiente de un canario. Tienes que tener todos los papeles en orden para poder demostrar eso y que puedas obtener la nacionalidad. Entonces, cuando ustedes llegan aquí, ¿cómo fue ese proceso de llegar a sentarse aquí y comenzar a buscar trabajo? Tú que ya venías con una preparación, con una formación, ya tú habías sido locutora en Cuba, habías tenido tu negocio propio, pero cuando tú llegaste aquí y tienes que comenzar a buscar trabajo, ¿fue como te lo imaginabas? ¿Fue más difícil? ¿Cómo fue todo ese proceso de encontrar trabajo en España? Bueno, eso sí es el trabajo más duro. No, es que es bien complicado porque claro, cuando tú dejas lo que tú tienes construido durante 40 años, es decir, volví a nacer pero con 40 años, ¿no? Que ya se dice fácil, pero no es fácil. Cuando dejas todo, cuando dejas tu casa propia para venir a vivir alquilado, para encontrar en primer lugar un alquiler, que no es fácil encontrarlo. No es fácil. Y entonces nosotros desde cierto punto pensábamos que iba a ser más fácil, realmente, porque muchas personas vienen, son emigrantes y demoran 3, 4 años en poderse legalizar aquí. Ustedes ya venían con eso adelantado. Y nosotros veníamos con eso adelantado y ya mi marido venía desde que llegó a los 15 días ya tenía su DNI, mi hija también, entonces eso tú dices, bueno, ya tengo DNI. No,
es complicado, porque ¿qué pasa? Cuando tú pones un currículum, el currículum dice que tú trabajaste en tal empresa o que tú trabajaste en tal sector, pero esa empresa y ese sector, como es de Cuba, no tiene un reconocimiento internacional. Y entonces eso, a la hora de validarte, por ejemplo, en LinkedIn, que es una plataforma de profesionales donde uno inscribe su currículum y donde uno pues aspira a tener algo luego, A que le caiga sí, alguna alguna oferta. oferta, pues al ser LinkedIn una plataforma que cuenta mucho con esto, con esos avales, con esas validaciones, no las tienes. No te he reconocido el trabajo que llevas toda tu vida haciendo, no se te reconoce. Entonces, en primer lugar, que hay que homologar. O sea, que tú con tu título que vienes de allá no puedes hacer nada. Con tu licencia de conducir, que muchos países la pueden homologar aquí, tampoco puedes hacer nada. O sea, que también tocó hacer eso. Por lo menos mi marido, que ya tenía su licencia en Cuba de años, tuvo que empezar desde cero, volver a hacer todo. Y entonces es complicado. A ver, mi marido, como es informático, tiene un espectro un poco más amplio y puede encontrar, porque hizo varias cosas, trabajó en redes, trabajó en electrónica, o sea, tenía un espectro y le costó un mundo encontrar, porque claro, te piden experiencia, pero la experiencia que ellos validan es la experiencia él es informático, que tú tienes en Europa. Y él comenzó de camarero para llegar, a lo largo de 2 años, a llegar a algo de su profesión. Claro. Entonces, en el caso mío ya es más complicado. Estuve trabajando al principio, trabajé hasta de ayudante de peluquería. ¿Y tú habías sido peluquera alguna vez? ¿Habías estado en ese mundo alguna vez? A ver, yo en mi casa, a mi mamá era quien le teñía el cabello, mi mamá. Le cortaba el cabello. No es que no supiera cómo se manejaba, ¿no? Pero claro. No es lo mismo hacérselo a tu mamá, que tú sabes que quede como le quede. Ella no te va a decir nada que una clienta que te puede reclamar. Y aparte que aquí se es muy profesional, aquí hay muchos equipos, muchas cosas, hay maneras de hacer que yo ni sabía ni tenía ni idea. Desde el lavacabezas, de la manera en que se lava las cabezas, que sabes que en Cuba cómo nos lavamos la cabeza con la cabeza hacia adelante, y claro, es diferente. Entonces me tocó eso, alfabetizarme completamente, pero bueno, estuve trabajando un tiempo ahí y luego conseguí como camarera. Y he estado como camarera un buen tiempo trabajando también. Me tuve que alfabetizar como camarera porque, claro, tampoco tenías experiencia como camarera. No, y es que en Cuba no hay nada. O sea, si en Cuba no hay los diferentes tipos de jamón ni de queso, en Cuba no hay nada, ¿no? Entonces eso, imagínate, te tienes que alfabetizar primero en eso. Y bueno, luego aprender el manejo de las cafeteras y de las cosas, bueno, ya eso ya luego lo vas aprendiendo porque no es nada que no se pueda aprender. Y sí, pero sí cuesta y sí uno se llega a replantear cosas porque uno dice, ¿qué hago yo aquí siendo de camarera? Que es una profesión como cualquier otra y que es de admirar porque no todo el mundo tiene el aguante para trabajar en la hostelería porque es un trabajo muy fuerte, muy sacrificado, pero no es lo que yo estudié. Entonces, claro, lo que pasa con las personas que emigran ya después de cierta edad es que tú te esforzaste, toda tu vida prácticamente luchaste por tener lo que tenías en Cuba y de repente te ves aquí empezando de cero, como si tuvieras 18 años nuevamente empezando, que todo lo que hiciste en Cuba no vale nada. Por ejemplo, mi hija que vino 14 años, o sea, para ella ha sido complicado en el sentido de que, bueno, le tocó dejar sus amigos, dejar sus costumbres, la vida que había en Cuba que es diferente, pero claro, no tiene lo mismo. No es lo mismo. Ella no tenía nada formado allá. Ella se estaba formando, entonces llegó aquí, le tocó duro con el tema del idioma, porque claro, llegar al aula por primera vez, que te lo hablen todo en catalán, que son amigos nuevos, que la manera de evaluar es diferente, que el contenido, la forma de dar es diferente, que el trato con los maestros es diferente, todo cambia, pero se ha adaptado muy bien y se ha enfocado en lo que ella quiere ser y en lo que ella quiere hacer también. También nos ha escuchado a nosotros diciendo, hemos venido por nosotros, pero también hemos hecho este sacrificio por ti, para que tú tengas un futuro mejor y para que tú misma, no que te regalen nada, sino tú misma te puedas labrar tu propio futuro, que en Cuba es imposible porque por mucho que te esforzaras podías ser doctor en ciencia que no te daba. No te alcanzaba. No te daba para vivir. Hay momentos en que uno piensa haber tomado la decisión correcta, qué hice, porque yo dejé todo lo mío y vine y me he gastado todo el dinero, se ha ido y... Ahora que dices exactamente eso, porque este caso, ustedes tenían casa propia, tenían un cochecito
y tenían un negocio propio. Ustedes, ese es el resultado de toda la vida en Cuba, todo lo que habían logrado. Eso lo tuvieron que vender para venir. ¿Y qué te alcanzó ese dinero? Ese dinero de toda la vida, lo que tú habías ahorrado, lo que tú habías hecho en toda la vida, lo vendiste y llegaste aquí. ¿Y para qué te alcanzó eso? Porque al final en Cuba esas cosas no tienen tanto valor. ¿Qué pudiste hacer con ese dinero? No, uno en Cuba se hace una idea, pero luego cuando te das con la realidad, el golpe es duro, porque realmente ese dinero se volvió agua. Nosotros nos hicimos planes y cuando lleguemos hacemos tal y vamos a montar nosotros un negocio y vamos a hacer tal, y eso todo se vuelve agua. Cuando tú te ves así, que hay momentos en que tú dices, y entonces la cosa más fundamental que tú dejas la familia atrás, porque mi mamá está allá, porque mis suegros están allá, y entonces uno, mi hermano, la familia más allegada la tiene allá, y uno dice, el sacrificio vale la pena, no vale la pena, ¿no? Porque no es fácil. Pero yo pienso que uno, cuando ya toma esa decisión, tiene que ser valiente y mirar para adelante. Y no mirar para atrás, siempre para adelante. Y pensar de que el futuro va a ser mejor y de que hoy estamos aquí, pero de aquí a un año las cosas van a estar mejor. Y a ver, Liz Daimi, después de estos 2 años de saber todo lo que ha pasado, todo lo que has vivido durante todo este tiempo, ¿valió la pena el dejar toda tu vida atrás, el dejar todo lo que habías luchado, dejarlo todo y venir aquí a empezar de cero? ¿Lo volverías a hacer? Yo sí lo volvería a hacer. Yo creo que hemos pasado muchas necesidades en el sentido de que uno se estresa mucho al saber de que no sabes cómo el mes va a terminar y si vas a poder pagar todo y cómo va a ser el futuro y qué es lo que hay, pero sí he aprendido una cosa y es que cuando uno persevera y cuando uno tiene ese optimismo, las cosas se dan. Y yo sí lo volvería a hacer porque creo y tengo la convicción así de que de aquí a unos años el cuento va a ser otro. Y también, más que todo por mi hija, que creo que ella va a hacer lo que quiera porque aquí hay muchas oportunidades para los jóvenes, muchas oportunidades. Realmente el que me diga que quiere tomar esa decisión desde Cuba, sin dinero es muy complicado. Claro. Hay que traer dinero porque ese primer tiempo para el piso, para todo, si no tienes a nadie donde tú quedarte y tienes que enfrentarte a eso, es complicado. Pero sí, no se puede tener miedo y para adelante. Y yo creo que sí, que el futuro va a ser mejor y yo lo veo con mi mamá aquí, lo veo con mi gente, o sea, y sí, creo que sí, que lo volvería a hacer 1,000 veces más.